Jóvenes, aquí viene Edgarito otra vez más con otro video de la clase de hoy. Espero les estén ayudando mucho estas clases. Acuérdense que yo me gusta repetir esto porque estos son conceptos o términos de forma sencilla. Acordémonos que esto es extenso. Ustedes pueden leer muchísimo de cada concepto y meterse más a fondo de eso. Yo estoy tratando de no confundirlos. Estoy tratando de hacer mi mejor trabajo para que ustedes se entiendan, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar hablando hoy de la resistencia. Como todos los componentes que hemos hablado, primero vamos a hablar de su símbolo. El símbolo de la resistencia va a ser este de acá. La letra con la que se representa la resistencia va a ser la letra R y su unidad de medida, acordémonos que van a ser los ohms. Yo creo que hablar de resistencia, ya sabemos lo que está haciendo una resistencia, limitando el paso de la corriente en líneas que tienen que ser divididas para poder trabajar varios circuitos a su vez. La utilidad de una resistencia cuando nos metemos a ver los estados lógicos, resistencias en pull up y en pull down, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahorita vamos a ver el concepto fácil de resistencia. Entonces, esto es el símbolo, esta es su letra con la que se representa y esto es la unidad de medida. Ahora vamos a pasar acá al microscopio y vamos a buscar a las resistencias para que las conozcan. Las resistencias van a ser estas pequeñas de acá. Por lo regular son negras, como que si fueran un filtro, ¿ok? Ahí ya quité una, miren, son bastante pequeñitas. Por lo regular las resistencias vienen con poquito estaño cuando están soldadas. Entonces, con un mal movimiento de la resistencia o con que no está bien soldada, pueden tener problemas en unas líneas, ¿ok? Datos curiosos de la resistencia es, la resistencia no pita continuidad, escuchen bien esto, no pita continuidad a menos que su valor sea muy bajo. ¿Por qué va a pitar? Porque acordémonos que estamos midiendo continuidad, estamos midiendo resistencia. Si es una resistencia bajo de 70 ohms, entonces va a pitar, pero siempre miren su multímetro porque las resistencias no pitan. Vamos a tener resistencias de valor cero también, que lo que son como resistencias fusibles, que le llamamos a eso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Hay resistencias que van a tener... por ejemplo, si están trabajando en computadoras o en algunos teléfonos Android, van a tener un número. Entonces, ¿cómo saber el número de la resistencia si yo no sé? ¿Cómo saber la capacidad de la resistencia solo con verla? Vamos a pasar acá a la tablet y vamos a ver. La resistencia es algo así. ¿Ok? Esto se los explico. Los iPhone no lo traen, pero por si ustedes lo ven en otro componente, en otra placa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver resistencias que tienen, por ejemplo, una letra 100. Este va a ser su número significativo, ¿ok? Esto va a ser su número entero y esta va a ser la cantidad de ceros que debemos agregar. En este caso, esta resistencia se pudiéramos decir que su número significativo es el 10, el 1, perdón. Su número entero es el 0 y la cantidad de ceros que le tenemos que agregar es 0, entonces quiere decir que esta es una resistencia de 10 ohms. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si vemos una resistencia que dice, por ejemplo, 10, 2, 4, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que esta resistencia es es una resistencia con un valor de 1, de 2 y aquí la cantidad de ceros, 1, 2, 3, 4. Unidad decena centena, una coma acá, entonces ya pasa a 1000 y 1000 sería 120 kilo ohms. ¿Ok? Otro tipo de resistencias que van a ver en otro tipo de placas son las resistencias, por ejemplo, que tienen dos R4, una R. Cuando vean una R, pónganle un puntito. Entonces, estas son como resistencias más específicas. Esta resistencia pudiera ser de 2.4 ohms. Solo son ejemplos que les estoy dando para que sepan qué significan esas letras, ¿ok? No lo vamos a ver en Apple. Apple no trae. Apple tenemos que ir al esquemático y ver el valor de la resistencia. En este caso, ¿cómo vamos a medir una resistencia? Pues las resistencias se miden en ohms, ¿ok? Entonces, vamos a pasar acá a nuestro multímetro. Otra cosa que quiero antes de entrar aquí al microscopio es...
Acordémonos que las resistencias, el valor que está en el esquemático es un valor con la resistencia afuera. Cuando una resistencia está soldada, entonces su valor tiende a cambiar, por eso que conocemos de la resistibilidad, ¿ok? Entonces su valor va a cambiar porque tiene más componentes en su línea. Entonces, para medir una resistencia, la mejor forma de hacerlo es bajándola, pero no queremos estarlas bajando todas. Entonces, la mejor forma como la hacemos es, la medimos en ohms, y la podemos comparar con otra placa por si el valor es muy diferente. Ahora vamos a pasar aquí al microscopio. Entonces acá estamos en el esquemático. Acá podemos ver que esto es una resistencia. En este caso esto es una resistencia en paralelo. Vemos que su letra que lo representa es la letra R y esta sería la capacidad, 10 kilo ohms. Esta vendría siendo el símbolo y esto de acá va a ser la tolerancia. Entonces quiere decir que tiene una tolerancia del 5% hacia arriba y el 5% hacia abajo en poder cambiar el valor. Como les decía anteriormente, una resistencia soldada va a cambiar su valor por lo que conocemos como resistibilidad. ¿Ok? Porque en su línea tiene más componentes. Pero por ejemplo, si yo quiero medir esta resistencia de acá, primero vamos a ir a la ZXW y vamos a buscarla. Es esta resistencia de acá, la R0706. Pasamos al esquemático R0706, le damos Enter y aquí la encontramos. Esta me está diciendo que es una resistencia. Este es el número de la resistencia, eso lo vamos a ver más adelante y su valor es de 1K. Ok, eso quiere decir que es 1 kilo ohm. Entonces vamos a pasar ahora al microscopio. Vamos a poner nuestro multímetro en ohms. Ahí está en ohms y ahora la vamos a medir. Y vemos que me da un valor de 1K, ¿verdad? En escala de ohms. Entonces me da 1000, quiere decir que es 1 kilo ohm. Las resistencias no tienen polaridad, la pueden medir la positiva, negativa, no importa cómo la tengan, y a la hora de soldarlas tampoco tienen polaridad, las pueden soldar como ustedes quieran. Entonces, como resumen de esta clase, acuérdense, resistencia, letra R, su símbolo va a ser esas como montañitas, no tiene continuidad a menos que su valor sea muy bajo, va a pitar, como en este caso estamos midiendo la resistencia, continuidad mide resistencia de un valor de 70 ohms hacia abajo, no tiene polaridad, limita el paso de la corriente y ya en estados lógicos vamos a encontrar resistencias que nos van a estar ayudando a generar estados lógicos 1 o estados lógicos 0. Esas son las resistencias pull up y pull down. Por ahora no nos vamos a meter a eso, este solo es la comprensión básica de lo que está en la resistencia, cómo medirlas, etc. Resistencias en serie, jóvenes, les pueden dar muchos dolores de cabeza. En los esquemáticos hay muchísimos circuitos que necesitan de una resistencia en serie que tenga su valor correcto para el funcionamiento correcto de esa línea. A muchos se les olvida medir las resistencias y muchos empiezan a bajar componentes y tal vez solo es una resistencia que varió el valor o una resistencia que está mal soldada y por eso no les funciona algo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Espero la disfruten, le saquen el mayor provecho. Déjenme un comentario, un like, compartan estos videos y aprendamos todos. Bye.